3. Abra. ¿Qué pasa ahora? Se está cargando. ¿Se ve? ¿Ven ustedes? Ah, no. ¿Qué número es? ¿49? Ok. Ok, buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días. Estamos una vez más desde nuestro sitio habitual, es decir, a través de Zoom, así podemos estar conectados más hermanos y hermanas y poniéndolo, cargándolo en Facebook Live. ¿Cómo estás, hermano? Bien, por la gracia del Señor, satisfecho en su plan soberano. Amén. Amén. Hoy nos convoca continuar desde Génesis capítulo 24, desde el versículo, podríamos decir, 58, 59, más o menos hasta ahí habíamos llegado, en donde la llaman a Rebeca y le pregunta si quiere ir con Eliezer, con este siervo de Abraham, e ir a encontrar a su prometido que aún no conocía, a Isaac. Esto es lo que nos convoca hoy para que las personas puedan ir buscando en sus Biblias, de Génesis capítulo 24, versículo 59. Pero antes de empezar vamos a orar. Queremos orar también por los hermanos y hermanas que están enfermos. Tenemos aún en nuestra congregación una hermana con coronavirus. Tenemos hermanos que tienen familiares en España enfermos. Tenemos otros enfermos en nuestra congregación no de coronavirus. Queremos orar por todas estas personas y también que el Señor pueda continuar a glorificarse en este periodo tan difícil para el mundo, en el cual se ponen de manifiesto muchos corazones, ¿no? Sí. Y el Señor puede usarlo también, si Él lo desea, para quebrantar corazones, cambiar vidas, salvar almas, ¿no? ¿Qué te parece, hermano? Bien, amado. Oramos. Me ¿Quieres parece orar tú? que llevarlo ante el Señor es lo único que podemos hacer, ¿no? Porque el Señor lo ha definido y lo ha diseñado de una forma que se pueda escapar del control humano. Y aun cuando el ser humano intenta controlarlo o despreocuparse, que es el otro extremo, que es lo que hacían todos, de diferentes gobiernos, de diferentes ideologías y posiciones políticas, todo el mundo se despreocupó y al final el Señor los llevó al punto donde el Señor quiere llevar siempre a la humanidad, ¿no? Donde el ser humano se ve que no puede, insuficiencia absoluta, ¿no? Para tener una dependencia de Él, ¿no? Y qué hermoso es hacer lo que el mundo tendría que estar haciendo, ¿no? Hablar con Dios. Qué hermoso, que es un don esto que podemos hacer, ¿no? No porque seamos una raza mejor, ¿no? Para nada. Es por su gracia. Amén. Y eso nadie nos lo podrá arrebatar nunca, ¿no? Nadie nos podrá arrebatar la gracia de Dios en nuestros corazones ni la fe. Nos podrán quitar todo, podremos morir de hambre, podrá pasar cualquier cosa, pero la esperanza en Cristo Jesús es imposible, ¿no? Amén. Que nos Amén. la arrebaten. Qué bien, Amado, Señor. guíanos en oración. En tanto, yo voy a estar compartiendo, como siempre, en los grupos y orando contigo. Señor, con esta esperanza, con esta perspectiva de que tú eres soberano, de que tú eres el controlador, de que tú eres el gobernador, de que nada se te escapa de las manos, así como estamos leyendo en estos hermosos capítulos de Génesis, como, Señor, en medio de los suspenses de la historia, en medio de cómo tú vas guiando las circunstancias, cómo te adueñas de toda situación, soberanamente, controlándolo todo, podemos venir a ti, Señor, siendo conscientes de que eres el Dios soberano, el Dios fiel, el Dios bueno, el Dios santo, 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 justo, amoroso. Qué hermoso es poder venir a ti en medio de una humanidad desesperada, en medio de una humanidad donde una vez más se encuentra contra la espada y la pared, sin soluciones humanas, y donde solamente les tocará
si quieren realmente disfrutar de la vida, les tocará mirarte a ti, Jesucristo, y arrepentirse de sus pecados. Te pido, soberano Rey, que uses una vez más estos medios que nos permites tener para proclamar el Evangelio glorioso de Cristo, para que tu palabra transmite esa luz poderosa que alumbra todo entendimiento, que trae a las personas que están en tinieblas a una luz hermosa, no solamente llena de luz, sino también de calor. Y ese es tu amor, Jesucristo. Te pedimos por favor que des arrepentimiento de pecados a las personas, que tu Santo Espíritu venga con poder, Señor, que ilumines entendimientos, que nos ayudes a nosotros, a Mirko y a mí, a poder encontrarte a ti, Jesucristo, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder alzar nuestros ojos al que reina, al que gobierna, al vencedor sobre huéspedes y potestades, sobre el diablo, sobre gobiernos, sobre todas las cosas. Tú que reinas y que no hay nadie más por encima tuyo. Todos bajo tus pies, Señor. Y nosotros gozosos de poder, una vez más, poder hablar de ti, poder decirte, Señor, que te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Señor, que no solamente creemos que nos amas, sino también que lo podemos sentir, que podemos experimentarlo, que lo creemos, que estamos convencidos de ello. Pero qué hermoso es también sentirnos abrazados por tu amor, en medio donde hay personas que quisieran abrazar a sus familiares y no pueden porque están encerrados en sus casas. Nosotros podemos sentirnos abrazados por el gobernador, por el creador, por el viviente que nos ve, que nos conoce. Oh Jesucristo, que muchos en estas épocas puedan sentir el calor de tu amor y puedan quedar fundidos en súplica y ruego por tu misericordia. Que pueda venir tu Santo Espíritu sobre toda Italia, sobre España, Francia, Europa entera, Latinoamérica, el mundo, que pueda haber un derramamiento glorioso de tu Santo Espíritu y que muchos puedan venir a tus pies, Jesucristo. Todos aquellos que conoces por nombre, puedas poderosamente llamarlos en el día de hoy, en todas estas épocas, y que podamos ver tu gloria, Señor, en lo que nos toque de vida, que como Moisés podamos suplicar, Señor, he visto, te he contemplado, pero no me conformo, quiero ver tu gloria, Señor, y la queremos ver. Muéstranosla, Señor. Queremos saber más de ti, queremos conocer más de ti, que nos sigas llenando de hambre y sed de tu persona, Señor. No queremos conformarnos, te lo suplicamos. Danos hambre de ti, de profundizar en tu persona, de conocer más los misterios del Evangelio, las cosas eternas, esas cosas que aún no estamos viendo y están escritas y están plasmadas en este hermoso y glorioso libro que nos distes para desearte más, Señor. Te lo suplicamos, que podamos ser portadores de luz en nuestros trabajos, allá donde estamos sirviendo, atendiendo las necesidades prioritarias de las personas. Señor, no solamente en este balcón, en lo espiritual, sino también en lo físico, a los ancianos de la residencia donde me tienes, pero también Mirko repartiendo comida y cosas necesarias para la vida de las personas. Ayúdanos, Señor, en medio de estos tiempos, ayúdanos en medio del juicio que derramas sobre la tierra, en medio de todo esto, Dios Santo y Trino, ayúdanos a ser portadores de este amor colosal, invencible, que nunca va a ser derrocado, sino que, Señor, cada conversión que hay es la extensión de tu amor sobre toda la tierra. Te pedimos que siga extendiéndose y alcanzando a más almas. En el nombre de Jesucristo, te adoramos, te agradecemos, Señor, aún por aquellos hermanos nuestros que están muriendo por causa de esto, Señor. Sabemos que hay fiesta en los cielos y que tú tienes en estima la muerte de tus santos y que tú te los llevas a casa, a un mejor lugar donde los envidiamos, Señor. Bendito Dios, danos una perspectiva bíblica de todo lo que nos pasa, nos rodea. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, Señor. Y a llorar con los que lloran, pero a gozarnos con los que gozan. Y a poder, Señor, tener cada día más tu corazón dentro de nosotros. Señor, te ponemos en tus manos este tiempo hermoso que separamos
para poder meditar en tu palabra y escuchar tu voz sobre todo. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Amén. Amén, amén. Les digo solo a los que, porque nos están siguiendo en Facebook, pero verán que está dividido la pantalla. Si quieren verlo más grande, deben girar el celular. Si lo ponen así, lo verán pequeño. Si lo ponen así, lo verán más grande. Lo mismo, me imagino, sucederá en la tablet, no sé en los computers, no sé en las computadoras, pero pueden hacer esto. Mientras orabas me hizo pensar a la lectura de hoy de nuestra congregación, que leímos el capítulo 6 de Oseas, y dice en el capítulo 6, versículo 6, dice el Señor, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cuántas personas están pereciendo por religiosidad y por falta de conocimiento de Dios? Y estoy hablando del perecer eternamente. Estoy hablando del morir sin haber nacido de nuevo. Y muchas personas siguen sus ritos, sus artes religiosas, esotéricas, sus cábalas, sus ideas, ¿no? Pero cuánta necesidad hay de conocer de Dios y conocer a Dios. Entonces, Amén. como introducción a Oseas 6, versículo 6 de Oseas, porque misericordia quiere y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que, hermano, hoy nos convoca, estábamos, para los que no estuvieron la semana pasada, nosotros lo que estamos haciendo es desde Génesis 1:1, ya llegamos al capítulo 24, no sé cuántos balcones hemos echado para llegar hasta ahí. Hemos buscado a Jesucristo, al Evangelio, en todo el Antiguo Testamento. Y en cada capítulo, aún nosotros mismos nos hemos ido sorprendiendo cuántas aplicaciones, implicaciones y cuántas señalaciones de Jesucristo y del Evangelio encontramos, ¿no? ¿Es así, hermano? Sí, total. Total. El Señor nos sorprende siempre y la verdad que nos va alumbrando, ¿no? Con el resplandor de su palabra. Amén. Amén. Les digo a todos que si alguien quiere hacer comentarios, antes que entremos en el vivo, pueden escribirlo debajo, que nuestra hermana Génesis desde su casa, y ella también está aquí en el Zoom, en el Facebook de la iglesia, puede responder o pasarnos las preguntas a través de WhatsApp o lo que fuere. Entonces ustedes pueden escribir, comentar, compartir en el Facebook Live. Para los que quizá lo están viendo en algún otro grupo, porque veo que alguien comentó en Cristianos Evangélicos en Suiza, eso es un grupo. Para poder ver los comentarios, digamos, del grupo original, deberían de ir al grupo en Facebook que se llama Iglesia ABC Suiza. Y allí entonces pueden ver la directa original. Lo bueno de esto, hermanos, es que en teoría, y espero que Pastor Cris haya comenzado a grabar, podremos finalmente colgarlo en YouTube. ¿Qué te Mira, parece? muy bien. O sea, como se dice, 2 pájaros de un tiro. Ahí está. 2 pájaros, no gratuitos porque Zoom tiene un pequeño costo, pero al menos nos permitirá hacer algo que deseábamos, algunos lo pedían y nunca pudimos, ¿no? Así que desde el balcón 49, si Dios quiere, Dios mediante, con la ayuda de Chris, que deberá editarlo, podremos colgarlo en YouTube. Así, si alguien quiere compartirlo con otros, podrá hacerlo. Entonces, amado, nos metemos en la Biblia. Metámonos, amado. La verdad que estamos en medio de todo un proceso hermoso de poder ver a Abraham casar a su hijo, ¿no? Para que esa descendencia prometida siga en proceso, ¿no? De desarrollo. Y cómo a Abraham le toca, aún por la fe, seguir dando esos pasos que el Señor siempre lo puso, ¿no? A andar de esta forma, confiando en el invisible, ¿no? En este caso veremos en el viviente que nos ve, al cual Isaac, sonrisa, llamado sonrisa, la sonrisa del Dios soberano, sublime, que tiene absoluto control de todo, de tal forma que de una estéril de 100 años, va y sacará un niño. Ahora mismo este niño ya es un hombre y está en espera de poder recibir
la esposa, ¿no? Con la que levantarán descendencia Abraham. Pero no solamente eso, él está meditando en ese pozo, lo veremos más adelante, también por lo de la muerte de su madre, Sara, y también está meditando seguramente en todas las cosas que ha vivido desde que era un niño, ¿no? Como por ejemplo ser llevado al monte para ser sacrificado aparentemente por su padre, cuando su padre dice que Dios proveerá para la ofrenda, hijo mío, ¿no? O sea, la pedagogía que Dios impuso sobre Isaac era constantemente en torno a la persona de Dios, del pacto y en sí, en conclusión, del evangelio y de la persona de Jesucristo, ¿no? Y ahora vemos a este hombre aquí. Y vemos Pero que lo era vemos algo, más como dices adelante. tú, ese pozo tiene mucho que ver con toda la historia familiar, la historia del pacto, por supuesto, pero también de la familia. ¿Cuántas veces en nuestras familias hay, no sé, tradiciones, o si en algún modo queremos decirlo, lugares de adoración particulares de la familia, o momentos en donde la familia en sí estuvo tan cercana del Señor? Y creo que este era uno de los lugares, ¿no? Para Isaac. Y vemos que él, veremos aquí, estaba meditando, ¿no? Caminando. Podemos leerlo, amado. Empiezo desde Génesis 24, si quieren, desde el 58. Dice así, vamos hasta el final del capítulo. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló a Isaac después de la muerte de su madre. Déjame decirte que esta es una de las historias más románticas de la Biblia. ¿Sí? Esta historia, este pedacito aquí, es muy romántico. Bueno, ¿qué tienes para decirnos desde el inicio, amado? Empezamos desde el 58 y 59. Bueno, voy a repetir algo que es bueno repetirlo, pero que lo sabemos. Y cómo esta hazaña de fe, ¿no? Que este hombre, el siervo, el mayordomo, como hablábamos de la otra vez, el Señor lo guía de tal forma donde le muestra la gloria del Dios de Abraham, ¿no? Y le muestra de una forma que en este siervo, si no era adorador, o lo era, pero aún no lo había exteriorizado de una forma palpable, en todo este relato anterior que estudiábamos, vemos que es un hombre adorador donde testificará del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que está guiando de una forma todo orquestada, ¿no? Para sus propósitos eternos. Y vemos que ya nos ha dado muchas señales de los propósitos eternos desde que empezamos el libro de Génesis, capítulo 1, pero vemos nuevamente que nos tira más señales de lo que va a ser esto, y lo encontramos en el versículo 60, lo hemos hablado, y es esa bendición, ¿no? Esa bendición que le hacen a Rebeca, y le dicen, hermana nuestra, sé madre de millares, ¿no? Aquí volvemos otra vez a la línea de pensamiento de la doctrina del pacto que estaba conectado también a Abraham, ¿no? Esos millares y millares lo traspasamos a la gran multitud de estrellas a las cuales Dios le dice a Abraham, oye, ¿quieres contarlas? Porque así será tu descendencia, ¿no? Y sabemos que solamente tuvo Isaac a Esaú, ¿no? Y luego sí dice que con las mujeres tuvo otros hijos, ¿no? Ismael, Isaac Ismael. Perdón, Ismael. Y
no solamente dice esto, le dan esta bendición, sino también dice, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos, ¿no? Y vemos realmente que si tenemos que aplicar esto literalmente al pueblo judío, vemos que por juicio muchas veces el pueblo de Israel perdió lo que tenía en poder, que era controlar la puerta de los enemigos, y eran los enemigos que controlan a Israel tantas veces en el cautiverio, tantas veces en la esclavitud, ¿no? Bueno, estamos viendo Génesis y hacia dónde se dirige. Génesis se dirige hacia la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Entonces, ¿dónde se aplica esto? Bueno, esto creemos que se aplica al versículo Mateo 16-18, donde el pueblo de Dios, la iglesia, el pueblo comprado por la sangre de Cristo, desde el primero hasta el último, por autoridad, por el poder del Espíritu Santo, por el mensaje del Evangelio, por el don de la fe, se nos da la autoridad de nosotros poder tener autoridad en la puerta de nuestros enemigos. Y lo podemos conectar con unas palabras del Señor Jesucristo, palabras que iban a sonar unos 4000 años a lo mejor después, que dice así en Mateo 16-18. Un poco menos. 2000 y pico. 2000 y pico, ok. Pues 2000 y pico. Y dice, Mateo 16-18 le dice a Pedro, que en verdad no le está diciendo a Pedro, le está diciendo a la iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era esta roca? La confesión de Pedro ante la pregunta de ¿quién decís quién soy yo? Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? El Cristo. Muy bien, sobre esto, esta confesión, voy a edificar mi iglesia. Y sabes una cosa más, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, las puertas de la dimensión del Hades, del mundo de los muertos, todo aquel que no está en Cristo, no pueden resistirse ante esta bendición que le es dada a Rebeca. Y es que las puertas... Es importante que lo expliques, porque lo hemos explicado en pasado. Sí. Pero yo crecí por 20 años pensando una cosa distinta a lo que tú dirás ahora, ¿no? Porque siempre ese versículo se lo toma tendencialmente como a la defensiva. Claro. ¿Bien? Pero no como a la ofensiva, es decir, como a la iglesia que resiste, pero no como a la iglesia que ataca. En cambio, ese versículo tiene más que ver con la iglesia que se introduce, ¿no? Se introduce las manos del Señor en el Hades y salva a las almas, ¿no? Un poco así es la idea. Y por medio de su iglesia, que es lo hermoso, ¿no? Bien, como claro. Instrumento. La iglesia se introduce, ¿no? Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Y bueno, amado, si te fijas, el pacto está ahí, diseñado por Dios en la eternidad. Sin embargo, Él mete gente dentro del pacto, no simplemente para que lo disfruten y se beneficien, sino para que dentro del pacto lo extiendan, ¿no? Y sean, que formen parte de la evolución o, digamos, del progreso de este pacto, ¿no? Que vemos desde Génesis 3:15 hasta Cristo, ¿no? La El iglesia, desarrollo, cómo se desarrolla este pacto, ¿no? Y vemos que el Señor mete gente, mete a Abraham, mete a Isaac, mete al siervo que forma parte de esto, a los que bendicen a Rebeca ahora. Y vemos todo esto como un englobamiento perfecto, ¿no? Una esfera gloriosa creada por Dios para que su pueblo dé gloria a Dios y Él se glorifica en su pueblo, ¿no? Amén. Amén. Y eso lo hace con la iglesia, con la esposa de Cristo, formada por judíos, gentiles, ¿no? Maravilloso. Este es un detalle, ¿no? Claro, un detalle al cual nos lleva a ejercitarnos como vemos a Isaac que se estaba ejercitando aquí. Dice, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Nehueb. Claro, es muy interesante este lugar, ¿no? El viviente que me ve. Era un pozo donde Isaac solía ir a meditar. Dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían. O sea, no podemos pasar por alto aquí, porque aquí vemos primeramente un atributo hermoso de Dios, ¿no?
la omnisciencia, el que lo ve todo, el que lo sabe todo, ¿no? Y vemos también de parte de Isaac, que Isaac se dirige a un lugar que en sí tiene un nombre que habla tanto de quién es Dios, ¿no? Es precioso. Y Y Isaac seguramente conocía las historias de ese pozo, ¿no? sí, No era uno que en la familia no se haya hablado de lo que allí había sucedido, seguramente. En algún modo lo debería de conocer. sí. Y me encanta porque Isaac sabe que está siendo visto por Dios, ¿no? Lo sabe y aún así, él sabe que el Dios que lo está viendo, él lo ha visto a su padre, o sea, que tiene un control total de todo. Y es verdad, es hermoso saber que lo que para nosotros ahora es temporal, estamos viviendo en el presente, Dios ya lo ve desde arriba, ¿no? Todo como ya un hecho. Claro, intentarnos meter en la mente de Dios y verlo como Él todo lo ve, realmente nos debería dar consuelo, ¿no? De saber, Señor, mi mañana es tu presente. ¿Por qué no puedo descansar en ti? Si tú eres el viviente, o sea, no solamente ves, eres aquel ser vivo, la esencia de la vida que lo ve todo, ¿no? Y ahí podemos irnos a Apocalipsis y ver esos ojos, ¿no? Los ojos Esos por todos tantos lados. ojos y ojos, que habla de la omnisciencia de Dios, ¿no? Que lo ve todo. Pienso que para Isaac era un consuelo. No También, solamente de ahí, también habla de su omnipresencia, porque para verlo todo también tiene que estar en todos lados, ¿no? amén, es verdad. Pero sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Dice que él habitaba en el Negev y después dice, y había salido Isaac a meditar al campo. Esta palabra es maravillosa. Esta palabra en hebreo significa mucho más que simplemente pararte a razonar, ¿no? Puede significar como sacar, o sea, amueblar tus pensamientos, como sacar desde dentro de tu mente las cosas e intentar, como digamos, ponerlas, refrescarlas, ¿no? Es como aquellas cosas que abandonamos en los recuerdos, no, ponerlas en presente en ese momento, ¿no? Y meditarlas y definirlas y darles el matiz que, que debería tener, pero que por el tiempo a veces se desvirtúan las cosas, pero en la meditación vuelven a refrescarse, ¿no? Y significa mucho más en hebreo. Y esto es lo que hacía Isaac, justamente ante los ojos del Dios vivo que lo estaba viendo. Él ahí refrescaba, ¿no? Todos los acontecimientos que le había sucedido desde su infancia, todo lo que le estaba pasando, ¿no? Su madre ha muerto. ¿Cómo es así que mi madre era una mujer estéril? ¿Qué es todo esto? Y ahora yo soy el hijo de la promesa de mi padre. Vengo de una simiente, hay una promesa después de mí. ¿Cómo es esto? ¿Quién eres, Dios? ¿Qué estás haciendo en mi vida? ¿Cuántas veces leemos la Biblia y no la meditamos y ignoramos el medio de gracia que significa la meditación, ¿no? Hay un salmo muy bonito, muy hermoso, que lo podemos buscar, que dice así, lo busco ahora, dice... Después voy a agregar algo a lo que estás diciendo. Primero vamos a leer el Salmo. En tanto aprovecho a saludar a la hermana que nos está siguiendo desde Nueva York, la ciudad con mayor cantidad de personas infectadas en el mundo ahora. Oramos ahí por los hermanos que están ahí, que el Señor los proteja. Y tienen un campo de batalla abierto para poder predicar el Evangelio a diestra y a siniestra, mientras Sí. les sea concedido, ¿no? Dime el Salmo, amado. Sí, Salmo 39, versículo 3. Sabemos que David también era una persona que en medio de todas sus aflicciones, de ser perseguido por Saúl, por los filisteos, de ser desterrado por su propio hijo Absalón, en medio de el sentido de culpa que tenía por haber matado a Urías, un hombre inocente, y haber adulterado con Betsabé, en medio de todo esto, él podía meditar por la gran misericordia de Dios, por la gran fidelidad divina, ¿no? Y podía traer en cuenta todo el proceso de su vida, como él era un pastorcito de ovejas,
el Señor lo llama por medio de Samuel, lo ungen como rey, vence al gigante y podía pararse a meditar. Y en medio de las meditaciones del rey David, porque también tenía la Torá y meditaba la ley de Dios de día y de noche, dice así en el Salmo 39, versículo 3, y aquí vemos los beneficios de la meditación, pero no de la meditación a lo New Age, no esa basura, no No es eso, eso. No, meditar no en es el eso. Dios viviente, en el viviente que nos ve, meditar en este. Dice así, ardía mi corazón dentro de mí. Mientras que, mientras gritaba, saltaba, daba vueltas, hablaba en lenguas extrañas, diezmaba, gritaba. Mira, eso ya no se puede hacer, señores. Eso lo vas a hacer el show. Si estás escuchando y haces esas cosas raras, tú que puedas escuchar, ese show te lo quedas en tu casa. Ahora el circo es personal. Ya no se puede juntar y hacer esos falsos avivamientos donde no está el Espíritu de Dios, sino un espíritu carnal. Eso se acabó. Ahora nos queda hacer algo muy hermoso, algo que realmente incendia un corazón piadoso, quebrantado por Dios a los pies de la cruz. Y lo encontramos aquí. Dice así, ardía mi corazón dentro de mí, mientras meditaba. Saca de lo profundo de mi corazón todo lo que Dios ha hecho, al recuerdo, todo eso, y le daba vueltas y lo pensaba. Fíjate que en el versículo 1, ¿cómo inicia el Salmo? Dice, yo dije, atenderé a mis caminos. O Sí, sea, examinar su vida, ¿no? Una amén. meditación también de cómo andaba, para no pecar con mi lengua, ¿no? Y habla un poco de, claro, una reflexión, un autoexamen, digamos, ¿no? Sí, amén. Y el versículo 2, hermano. Dice, enmudecí, bueno, el 1 podemos continuar, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Es decir, no manifestaba sus convicciones, pero dice, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua, ¿no? Y ahí después este salmo habla de la transitoriedad de la vida, ¿no? O del Sí. carácter transitorio de la vida. No queremos perdernos, pero entiendo, o sea, la meditación, cuán importante, ¿no? Meditar en el Señor. O sea, como leíamos en Oseas, ¿no? Conocimiento de Dios y examinar nuestros pasos, si están andando conforme a lo que el Señor quiere, si eres hijo del Señor, ¿no? Muy Sí, importante esto. sí, hermano. Algo más para agregar de eso, si no paso al Sí, cuadro claro. Hay simbólico. más, hay más. Dime. O sea, vemos que cuando habla de se enardeció mi corazón dentro de mí, o sea, vemos que muchos de los grandes libros de teología viene a través de personas que han meditado en la ley de Dios. Personas que no solamente meditan en la ley de Dios, sino en toda su practicidad, en todo lo que engloba la ley de Dios. ¿Quién es Dios y por qué me da esta ley? No, no solamente esto, sino que los puritanos decían que por medio de la meditación en la ley de Dios podían experimentar realmente el fuego del Espíritu Santo en sus corazones. Y como esto los llevaba realmente a vivir un avivamiento constante, ¿no? ¿Cuántas veces no meditamos la ley de Dios y queremos palabra de Dios microondas? Porque meditar es un ejercicio. Queremos que se nos prenda el corazón efecto microondas. Pongo un minuto y ya está ardiendo mi corazón. Pero eso de seguro será que cualquier circunstancia, así como se prendió tan rápido, se podrá apagar tan rápido, ¿no? Porque simplemente... Jonathan Edwards, Spurgeon, eran personas que meditaban tanto en el Señor, ¿no? Spurgeon Sí, siempre hablaba de que tendríamos que ser personas de un libro, y él de verdad lo era, ¿no? Porque él lo estudiaba desde joven, con tanto hincapié, ¿no? Y el Salmo 1 lo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores ha sentado, Salmo 1.1, y el 2 que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Habla de la delicia, del deleite,
en la palabra de Dios, en la ley de Jehová, ¿no? También Jeremías 17 usa el mismo pasaje. Por supuesto, meditar no es solo leer, no es solo memorizar, que son cosas muy buenas, pero meditar es comerlo, es rumiarlo, es agarrarlo, hacerlo propio, aplicarlo, ver las consecuencias, ver lo que eso significa, ver las implicaciones, ¿no? Y eso muchas veces falta mucho en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está muy carente porque pareciera como que la meditación de la palabra de Dios, para muchos cristianos, no es nuestro caso ahora, quizás en pasado lo ha sido, pero para muchos cristianos como que tiene una implicancia limitada, ¿no? Entonces, este gozarse en Dios, sí, maravilloso, pero hasta un cierto punto y termina, no sé, en su cuarto, en su cámara, como dijo Jesús, o termina cuando van a la iglesia, cuando hay la oportunidad de ir en su iglesia, o el domingo, pero está limitado ahí, ¿no? Y no lo extienden a toda su vida. Entonces no es una verdadera meditación en Dios, en cuanto Dios influencia todo, debería influenciar todo en la vida de un cristiano, en la vida de todo debería de serlo, ¿no? La meditación en el Señor, ¿no? El propósito, aún ahora mismo, esto que está sucediendo en el mundo, meditar en el propósito de por qué Dios permite esto. Estamos de acuerdo que hay un pecado del hombre, que hay una responsabilidad, pero también hay un propósito de Dios que está llevando a cabo adelante su plan. Ahora, ¿por qué lo permite? Bueno, ahí también se requiere meditación en su palabra, en su propósito, en conocerle a Él, en conocer a Él su decreto, lo que Él está llevando adelante, ¿no? Continúa, hermano. Estoy buscando aquí la Real Academia, dice, respondiendo a qué es la meditación, dice, se define como pensar atenta y detenidamente sobre algo. Basados en esta definición, podemos pensar que la meditación bíblica es pensar atenta y detenidamente sobre las obras de Dios en el mundo y su palabra. Y aquí un autor dice, Richard Foster, dijo que es la celebración de la disciplina. O sea, que la disciplina, digamos, por excelencia es poder meditar, ¿no? Y bueno, vemos en el Tíbet que hay budistas, literalmente, gente que no sale nunca de una celda y están meditando día y noche, poniendo su mente en blanco, y dice que viajando por viajes astrales solo con la mente. Y que por medio de la meditación pueden aguantar grandes temperaturas de frío o de calor, y poner en gran tensión su cuerpo por medio de la mente. Ahora bien, esto son cosas aparte. Nosotros estamos hablando de meditar en el Dios que ha creado la mente para meditar, el Dios que ha diseñado la meditación para que Él sea adorado y nosotros seamos transformados, ¿no? También dice que la disciplina de la meditación, por cierto, les era conocida a los autores de las Escrituras, porque eran así inspirados. El Espíritu Santo venía y les hablaba a la mente, ¿no? Les hablaba por visiones muchas veces también, audiblemente. Dice, la Biblia utiliza dos palabras hebreas distintas para transmitir la idea de la meditación. En conjunto, estas palabras aparecen en la Biblia unas 58 veces. Son palabras con significados diversos. Escuchar la palabra de Dios, reflexionar en las obras de Dios, repasar las acciones de Dios, meditar la ley de Dios, entre otras cosas. Interesante. Otro autor, Donald S. Whitney, lo define como el pensamiento profundo en las verdades y realidades espirituales reveladas en las Escrituras o en la vida desde una perspectiva bíblica, con el objeto de entender, practicar y orar. La meditación va más allá de escuchar, leer, estudiar y aún de memorizar. Como decía. Ahí viene, digamos, ese dicho que dice que una mente en blanco es la oficina del diablo, ¿no? Y vemos que esto se ha infiltrado mucho en grupos que se hacen llamar evangélicos, donde hay que tener la mente en blanco, ¿no? Hay que tener un reset mental, cuando es totalmente al revés. Hay que llenar la mente de Dios, de lo que hace Dios, de cómo actúa Dios, de quién es Él, ¿no? ¿Por qué hace lo que hace?
Joel Becke, que es un teólogo que vive hoy, es un gran estudioso de los puritanos, y os recomiendo, yo lo he podido leer, es un libro hermoso donde te habla del balance y el desequilibrio de algunos puritanos del siglo XVII, te habla de la espiritualidad puritana y reformada. Y él también define la meditación como la palabra meditar o musitar significa pensar o reflexionar. En mi meditación se encendió el fuego, dijo David, se repite, Salmo 39:3. También significa murmurar entre dientes, hacer sonido con la boca. Implica lo que expresamos hablándonos a nosotros mismos, ¿no? Como, ¿por qué, alma mía, tendrás que apenarte, ¿no? Alma Decirte mía, gracias, adora al alma Señor. mía. Salmo 42, ¿no? Sí. Esta meditación supone recitarse a sí mismo en tono bajo, pasajes de las Escrituras que se han memorizado. Como podemos ver, la meditación bíblica es un esfuerzo reflexivo acerca de lo que las Escrituras nos enseñan para poder apropiarnos de ellas y aplicarlas a cada situación en particular de nuestra vida. Thomas Watson, un puritano también, hace la diferencia entre estudiar sobre una verdad y meditar sobre esa verdad. Y dice, el estudio es el descubrimiento de una verdad. La meditación es la mejora espiritual de una verdad. Uno busca el filón de oro, el otro saca el oro. El estudio es como un sol de invierno que tiene poco calor e influencia. La meditación funde el corazón cuando está helado y lo hace derramarse en lágrimas de amor. Maravilloso. Thomas Watson, un hombre que recomiendo leer todos sus libros también, porque son fruto de esas meditaciones que el Señor, por su gracia, porque al final tenemos que ver que es un medio de gracia, es algo que Dios te da por su gracia, pero que hay que buscarlo y vemos que da fruto, ¿no? Ahora de Thomas Watson están circulando muchas de sus frases, porque era un adelantado el tipo por su meditación en la palabra, ¿no? Y inclusive habló de cómo comportarse en las pestes y todas estas cosas, ¿no? Seguramente lo habrán leído, ¿no? ¿Qué hacer cuando el gobierno no te permite reunirnos? Todo eso. Lo voy a compartir después en mi Facebook. Qué Si bueno, alguno lo le miraré. interesa. ¿Tienes Génesis, más sobre la meditación, Amado? sí, La meditación bíblica o en el Señor o espiritual. El ejercicio espiritual verdadero de la meditación. No estamos hablando de yoga, no estamos hablando de nada tántrico, nada de eso. la Estamos eficaz, hablando la fructífera, la que realmente necesita el alma, ¿no? la que todas esas son un reflejo, porque el hombre usa esas cosas buscando lo que en realidad puede encontrar solo en meditar en Dios, ¿no? Amén. Conocimiento de Dios, conocerle a Él y a través de conocerle a Él, conocer realmente cómo Él ve al hombre y dónde están nuestros problemas, dónde está nuestra falencia, nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra necesidad de Él. Todo lo que se está poniendo de manifiesto ahora a través de esto que está sucediendo en el mundo también, ¿no? Y que muchos que no meditaban ahora están meditando y en estas meditaciones se están acordando de cosas que solo el Espíritu Santo puede traerles a la mente, ¿no? Amén. Por la total incapacidad que tenemos por nosotros mismos de pensar en Dios de una forma correcta. Solo Dios nos puede enseñar a pensar de una forma correcta de quién es Él, ¿no? Solo Dios puede autorrevelarse, ¿no? Sí. Hay referencias bíblicas de ver que no solamente lo hacía Isaac, que es en el punto que estamos viendo, sino que lo iba a hacer David, como decía en el Salmo 63, versículo 6, dice, al pensar en ti, recostado en mi lecho, al meditar en ti durante mis desvelos. Y ahora, ¿cuántas personas que están encerradas en casa no pueden dormir? Porque no saben si les va a acabar la comida, si van a pasar problemas, si va a faltar las cosas y están desvelados muchos, ¿no? Muchos están meditando, como tú dijiste. Aquí la Biblia Herencia Reformada dice que en el versículo 62, Isaac había salido a meditar, literalmente, a hablar consigo mismo, ¿no? Tantas personas que en el ruido normal de la vida, ruido simbólico, en el movimiento, en el trabajo, en los hijos, en la escuela, en el estudio, aún en el ocio de la vida normal, no se daban tiempo para ver la realidad, ¿no? Y ahora comienzan a ver cuán dependientes son de tantas cosas, ¿no? Principalmente de su salud, pero también económicamente o de lo que sea.
tienen tiempo para empezar a hablar consigo mismo. Quizá este sea tu situación, amigo o hermano o quien quiera que nos estés mirando. Nosotros te invitamos a meditar en Dios y a meditar en su obra en Jesucristo, que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por los pecados de los pecadores para salvar a un pueblo. Y si uno se arrepiente, cree en Él, Dios le salva, ¿no? A través del Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que predicamos, ¿no? Y a través del Evangelio de Jesucristo uno puede ver el mundo de otra manera. Como yo predicaba el domingo, hay consuelo, hay consolación, y también hay una nueva realidad, ¿no? La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, en 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas, ¿no? Entonces, te invitamos a meditar, sobre todo en la obra de Jesucristo, y también a meditar en Dios, ¿no? Muchas veces el meditar en Dios te hace ver quién tú eres y Dios usa eso para que puedas llegar a los pies de Cristo, ¿no? Amén. Amén. Pienso que aquí como María, ¿no? En Lucas 2:19, que al ver los ángeles, los pastores venir, los sabios de Oriente, todo esto, dice en Lucas 2, dice, pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello, ¿no? O sea, meditaba, pero guardaba en su corazón. Aquí vemos el ser del humano como almacena y a la vez elabora lo almacenado, ¿no? De forma, como decía Thomas Watson, podemos estudiar, sacar el filón de oro, pero podemos meditarlo, podemos trabajar ese oro, ¿no? Producir. Y ella, como mujer judía que sabía que había parido al Mesías, podía empezar a pensar, a meditar en todo eso. O sea, ¿qué cosa sería esta? Una mujer que ha sido usada para que venga el Mesías y no meditara. Supiera la verdad, sí, he parido al Mesías, pero no se sentara ni siquiera a pensar, a decir, a ver, ¿qué me está pasando? Dios ha puesto en mí su fruto y he parido al Dios hecho hombre, al Mesías, y ha habido ángeles aquí cantando, y han venido pastores diciendo que han visto la visión de los ángeles, y ahora vienen sabios de Oriente, y no guardara eso en su corazón. ¡Qué mujer más necia!, ¿no? Pero es que eso te pasa a ti, me pasa a mí. Cuando no meditamos en nuestra antigua vida, antes estábamos corrompidos totalmente, esclavos del diablo, y ahora, o sea, hemos visto cómo fuimos arrancados del Hades, de esas puertas rotas, ¿no? Que el Señor ha roto, y ahora tenemos una nueva vida. Meditar la palabra, ver que tenemos dentro de nosotros un ser que no somos nosotros, que es santo, que es divino, y mora en nosotros y levanta efectos que no son naturales del hombre, sino que son divinos, como el poder amar, el poder tener misericordia, el poder perdonar, el sentir compasión, el sentir un anhelo profundo de buscar a Dios. ¿Qué es todo esto? No podemos simplemente vivirlo y vivirlo por vivir. Deberíamos meditar en qué nos está ocurriendo. Si somos hijos de Dios, ¿cómo puedo yo ser hijo de Dios? Y si no soy cristiano y me da igual todo esto, piensa, ¿cómo has llegado a esta vida? ¿Cómo fue? Un esperma, un óvulo, has nacido, estás aquí, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en medio de una epidemia, en medio de gente muriéndose? ¿Por qué no tienes tú el virus aún? ¿Por qué no te estás muriendo? ¿Por qué sigues vivo? ¿Por qué tienes salud? ¿Por qué tienes un trabajo? Piensa todo eso. ¿Por qué estás enfermo? ¿Qué propósito habrá en esto? Se acabará la vida y ya está. Y ya no hay nada más. No seamos necios. El diablo odia que los hombres mediten las cosas profundas. Por eso hay tanta distracción, tanto ocio. Digamos que podremos decir claramente que la meditación verdadera de la que hablamos es lo opuesto a la indiferencia intelectual, ¿no? O espiritual, digamos así, en la cual muchas personas están sumergidos aún en un modo inconsciente, podríamos decir. Por causa del pecado no lo ven, por su dureza del corazón, pero están distraídos, ¿no? Bueno, ahora hay una gran ocasión a nivel mundial para que todas esas distracciones han cesado grandemente. Y esto te permite ver, no estés distraído y no creas todo lo que te han dicho. No des por sentado todo lo que te han dicho de la historia espiritual del hombre. Mira la Biblia, mira cuál es el problema.
Mira cuál es la solución, ¿no? La Amén. Biblia está clarísimo. Y eso puede llevarte a tener una nueva visión de toda la realidad, Amén. una visión verdadera. Dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa libertad tiene que ver también con una visión, una cosmovisión real, real. Que el mundo está sumergido en una cosmovisión falsa. De hecho, el mundo está bajo el dominio del padre de toda mentira. Jesús llamó así al diablo, ¿no? Él es mentiroso desde el inicio. Y el pecado del hombre, dice la Escritura, que le ha cegado en modo que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, meditan estas cosas. Y seguramente Isaac, a su manera y a su tiempo, volviendo al pasaje, estaba meditando en el Evangelio en algún modo, en algo que le había sucedido. Recordemos que este era Isaac, que con unos pocos años fue casi asesinado por su padre y el ángel detuvo la mano de Abraham, ¿no? No creo que él haya quedado sin meditar sobre esa situación, ¿no? Y eso que le tendría que haber hecho pensar, que Dios se proveerá de un sacrificio. ¿Y cuál era ese sacrificio? Jesucristo. Pensar al Evangelio, la buena noticia de que hay esperanza, hay consolación al dolor, hay un futuro eterno para aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en la obra de Jesucristo. Isaac seguramente tenía muchas de estas cosas en su cabeza. Y si volvemos, amado, al capítulo 24 de Génesis, no podemos dejar de mencionar algo muy importante, que seguramente aquí vemos un cuadro de Jesucristo también viniendo a buscar a su iglesia. Jesucristo sabemos que tiene a su iglesia y nosotros, su iglesia. ¿Quiénes son la iglesia de Cristo? No es una denominación, son todos los nacidos de nuevo. Todos los nacidos de nuevo son parte de la iglesia de Jesucristo, de todos los tiempos. Y ahora la iglesia, ¿qué está guardando? Está guardando a su Señor, está guardando el encuentro con su Señor. Y aquí vemos que Isaac en algún modo es un cuadro, un tipo, representa a Jesucristo, y Rebeca representa en algún modo a la iglesia, ¿no? Y ahí vemos este encuentro glorioso que estamos esperando. Independientemente de la postura escatológica que tengas, que sea un dispensacionalista, un premilenialista histórico o una milenialista, da lo mismo, estamos esperando ese encuentro con el Señor glorioso, ¿no? Amén. Y aquí vemos un cuadro, una figura maravillosa en Isaac, representando a Cristo, que ya lo había representado también en algún modo hasta que apareció el carnero, digamos, ¿no? La zarza trabado, y a Rebeca representando a la iglesia, a los que hemos creído, ¿no? Y este encuentro maravilloso que será la unión con Él. Una unión que ya gozamos, una unión mística, pero aquí habla de una unión física, porque dice que la lleva a su tienda y la ama, en el versículo 67, seguramente está hablando de relaciones íntimas, ¿no? Y así también serán las bodas del Cordero en el cielo, ¿no? Esta unión con Cristo que gozaremos totalmente, que ya la tenemos, se llama la unión mística, ¿no? Con Jesucristo. Entonces aquí no podemos dejar de mencionar, amado, en este pasaje, también esta visión gloriosa del encuentro de la iglesia con Jesucristo. Me encanta y vemos el detalle, como dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró. Y me viene esa visión de Apocalipsis, ¿no? Cuando Juan dice que vio la gran multitud adorando al Cordero, ¿no? Y realmente el Señor Jesucristo está deseoso de tener a toda su esposa, de alzar los ojos y ver a cada uno de los escogidos ante esa gran muchedumbre, ¿no? Que le adora. Y ahí vemos a un Isaac que alza los ojos y ¡pah! La ve. Y eso es lo que va a pasar. El Señor Jesucristo habrá un día que alzará sus ojos y ya verá toda su iglesia entera, completa, todo lo que el Padre le dio, que ni uno perdiera, ni uno perdió, ¿no? Y vemos esos detalles que dices, esto se va a cumplir, esto va a ser así. Por ejemplo, vemos otra cosa que dice,
y alzando sus ojos miró, y aquí los caminos que venían, dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Y será al final de la Biblia vemos que hay un cruce de miradas. Jesucristo, su iglesia, mirándonos y diciendo, el que tenga sed, venga y beba, venga gratuitamente y beba, venga a cruzarse las miradas con el autor de la vida, con el viviente que nos ve cara a cara, ¿no? Amén. Maravilloso. Cruzaremos miradas con Cristo, hermanos. Unos para juicio tendrán que ver los ojos de fuego del Cordero airado, y otros ver sus ojos, pero de un fuego amoroso, en el cual nos podremos fundir en él por toda la eternidad, ¿no? En adoración constante. Meditemos en esto para que nuestros corazones se incendien de lo que nos espera. Pongamos nuestros ojos en las cosas celestiales. Sintámonos amados, porque si eres de Cristo, eres amado por Dios. Amén. Amén. Y dice, porque habían preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Hermanos, totalmente diferente. Cuando nosotros veamos a Cristo venir, lo reconoceremos. ¿Quién es Amén. este varón? Muchos preguntarán, ¿quién es este? No se puede ver Jesucristo, ¿estás preparado? Ahora ya Cristo está viniendo. Y muchos preguntan, ¿cómo está pasando esto? Bueno, es que Cristo está viniendo. Cristo está viniendo. Amén. Y dice que muchos al final los ojos le verán y harán lamentación, dice en Apocalipsis, ¿no? En los primeros capítulos. Muchos se lamentarán viendo al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. En cambio, la iglesia se goza en la esperanza bienaventurada, así lo llama la Escritura, y la manifestación gloriosa, ¿no? Hermano, versículo 65 dice que respondió el Señor ante la pregunta. El siervo le dijo, este es mi Señor. Versículo 65, tercera línea. Sí, y el lo veo. criado había respondido, este es mi Señor. Este es el que yo te he dicho que su padre vino, me envió a mí, su siervo, para tomarte a ti y llevarte a este. ¿No? Vemos que el siervo tiene dos señores. El siervo tiene dos señores. Tiene a Abraham y a Isaac. ¿Eh? Maravilloso. El Señor no dijo, mi Señor. No podemos hacer todo, espiritualizar todo el pasaje, ¿no? Porque se podría hablar del siervo como el Espíritu Santo, pero no sería del todo concordante. En algún modo sí. Hablar de los camellos, ¿no? Los camellos como los evangelistas, ¿no? Que traen a la iglesia. Pero también podemos hablar del versículo 65, donde vemos lo que hace Sara. ¿Qué hace Sara? Rebeca. ¿Qué hace Rebeca? Se toma el velo y se cubre. Y nosotros sabemos que el velo es señal de santidad, señal de pureza, ¿no? Entonces, ¿qué hace la iglesia de frente a la venida de Cristo? ¿Y qué demandó Cristo de su iglesia? Santidad, ¿no? Esto lo vemos claramente en 1 de Juan 3. En 1 de Juan 3 habla de esto, ¿no? 1 de Juan capítulo 3 justamente habla de esto, dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto también se puede poner junto con lo de Rebeca, ¿no? Y dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y creo que también en esta simbología de Rebeca que se pone el velo, que era algo probablemente una usanza del tiempo, pero aún así no dejo de ver aquí la santidad con la que la iglesia debe de esperar a su Señor, ¿no? Ir al encuentro con Él. Se cubre. Entonces el criado, versículo 66, contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y después veremos que de esta familia, vamos a seguir, ¿qué quieres apuntar? Dale. Un detalle, conectando este versículo con el anterior del velo, es muy interesante ver que ella se puso el velo.
Pero en este caso, el Señor nos ha puesto el velo a nosotros y a la luz de este acontecimiento que estamos viendo ahora con la unión de Rebeca e Isaac, así también con lo que sea nuestra unión con Cristo de forma ya física en los cielos, ¿no? Cuando estemos con cuerpos glorificados. Amén. Y esto, un paralelismo, lo vemos en 1 Corintios 13:12, donde dice, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, ¿no? Sí. Pero entonces veremos cara a cara con el Amén. viviente que nos ve. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Amén. Y palabra conocido, es bueno saber lo que en hebreos es la palabra yadá, que siempre va conectado a la palabra de intimar en la parte sexual con el cónyuge, ¿no? Es Entonces, la misma palabra que usa en Romanos 8 para decir a los que antes conoció. conoció, Hablando de un conocimiento amoroso, amoroso, íntimo, no de conocimiento de presciencia. No, intelecto. Dios por supuesto que sabe todo lo que va a suceder, pero lo sabe porque Él decretó todo lo que va a suceder y no al contrario. Él no decreta en base a lo que preconoce, porque no puede preconocer algo que todavía no decidió que exista. En cambio, primero decreta, pone en existencia en su mente todo lo que va a suceder y en base a eso Él preconoce todo lo que va a suceder. Ahora, este conoció de Romanos, y el mismo que está acá está relacionado con un conocimiento de amor, afectivo. Es el mismo que dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿no? No vamos a entrar en este tema, pero habla de ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento profundo, ¿no? Aquí, muy interesante también conectar el versículo 67 a la Pascua que Jesús celebra con sus discípulos, a la institución de la Cena del Señor y a cuando le dice que no la beberé más hasta cuando la beba nueva en el reino de mi Padre, ¿no? Y sabemos que eso sucederá. Y ahí va a ser, yo creo que también esta unión íntima de Isaac y Rebeca simboliza ese momento cuando nosotros beberemos por primera vez en el cielo, toda la iglesia con Jesucristo, la cena del Señor, digamos, las bodas del Cordero, cuando estaremos ahí, ¿no? El versículo 62, hermano, vemos Sí. que el criado, el siervo, el mayordomo, ya aquí tiene varios nombres que hemos ido leyendo, hemos visto que era siervo, criado, mayordomo, dice, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, o sea, por segunda vez, si ya le había... 66. 66. Ok. Si la primera vez ya le había hablado a los hermanos de Rebeca todo, ahora otra vez se lo va a contar todo nuevamente Isaac, ¿no? O sea, vemos el asombro que tenía este hombre, que se hace un fiel mensajero de todos los acontecimientos, ¿no? Amén. Y aquí vemos la predicación del Evangelio, ¿no? Volver a repetir la historia, esa historia que sigue siendo permanente, que no cambia, que es la misma desde hace 2000 años. Dios se hizo hombre y murió en la cruz por los pecadores. Todo el que cree en él y se arrepiente de sus pecados será salvado de la ira de Dios. El que no será condenado bajo la ira de Dios. Amén. Hay que arrepentirse a Cristo Jesús, hay que creer en él, hay que llevarle todos nuestros pecados al Señor Jesucristo para que él nos reconcilie con el Padre y tener paz con Dios eternamente, ¿no? Amén. Próxima semana vamos a entrar en el capítulo 25 y veremos que en el versículo 11 dice que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo del viviente. Estaba muy aficionado a ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Se va a quedar a vivir al menos por un tiempo, ¿no? Qué hermoso, qué Ya hermoso. veremos cómo continúa esta línea de la cual después vendrá Jesucristo. Hermano, así como Abraham escogió el encinar de Mamre, porque también tuvo sus experiencias bajo ese árbol, así Sí. Isaac escoge este pozo, ¿no? Amén. Muchos de nosotros tenemos lugares donde hemos tenido un encuentro particular con Dios, Sí, así como Jesús le dice a Natanael, te vi bajo la cuando higuera. estabas debajo, ¿no? Sí, Y así, bueno, el Señor conoce esto
Y bueno, si estos lugares son aquellos en los que hemos podido intimar de algún modo con el Señor, bueno, bendito esos lugares, por la gracia de Dios, ¿no? Y que nos dé más, ¿no? Amén. Esos Amén. momentos hermosos. Y crear nuevos lugares donde, que al final sabemos que los verdaderos adoradores adoramos al Padre en espíritu en verdad, no en un lugar físico, pero muchas veces hay lugares que el Señor usa para atraernos a Él particularmente. Amén. Amado, ¿algo más que decir? Si no, vamos a ir concluyendo para que esto no se prolongue. Bueno, no estoy viendo ahora comentarios ni nada. Nada, hermano, un último tema que al final podamos responder como respondió Rebeca en el versículo 58. Sí, iré. Amén. Que podamos hacer esto, ir, confiando que estamos bajo el viviente que nos ve. No es un Dios de madera, no es un Dios inventado por la mente humana, es el Dios viviente, el Dios vivo, que tiene ojos, que nos ve, que nos conoce y que perdonará a todos aquellos que se arrepienten a Cristo de todo corazón. Amén. Y no solamente esto, aquel en el cual podemos meditar y analizar todo lo que Él hace en nuestras vidas y fuera de ellas, y en la historia de la humanidad, y en todos los acontecimientos y en todo, y ver cómo nuestros corazones se incendian, ¿no? Al ver que meditamos en el Dios vivo, y esto transmite vida a nuestros corazones, porque al Esto final... del viviente que nos ve no es solo una cuestión, en realidad esto del viviente que me ve no tenía que ver solo con el saber intelectualmente que Dios nos ve, que lo sabemos. Cualquiera que crea que existe un Dios lo sabe. Tenía que ver con también una providencia particular de Dios hacia ciertas personas, ¿no? Como fue con Agar, ¿no? Que fue ella que lo dijo. Dijo, he aquí el Dios que me ve, ¿no? Y esa providencia que tuvo 2 veces con ella, y que tuvo con Isaac en el monte Moría, y que tuvo con Abraham muchas veces, y que tuvo con Lot, ¿no? Está hablando de esa providencia de que Dios no solo me ve, Él me ve y me ayuda. Esa es la idea, ¿no? No me ve pasivamente, ¿no? No me ve pasivamente. Claro, sino con una actitud. Me tiende una mano, ¿no? Y la mano de Dios al mundo fue tendida en la cruz. Amén. La obra de Jesucristo. Entonces, si quieres que es verdad este Dios viviente que vive, ¿no? En sí mismo yo soy el que soy, dijo él, así se definió, viviente, autoexistente en sí mismo, el único viviente verdadero, porque nosotros tenemos vida que proviene de él, pero no es nuestra. Él es el único autosuficiente, viviente, verdadero. Si tú quieres que él sea el que te ve en el sentido providencia particular, debes creer al Evangelio, arrepentirte de tus pecados y creer en la obra de Jesucristo. A eso te invitamos, amigo, amiga, persona que nos está siguiendo. Y a ti que eres hermano, hermana, es un tiempo en el cual nosotros no podemos desaprovechar la predicación del Evangelio a todos nuestros conocidos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, usar los medios de comunicación. No podemos desaprovechar para hablar con nuestros padres, familiares. Sé que no se están viendo muchos, pero a través de Zoom, de Skype, de lo que sea, de Facebook, de cualquier cosa, del teléfono, por carta, por como quieran, poder predicar el Evangelio. Amén. Amado, hacemos una oración para concluir. Sí. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por la historia de Isaac que tú nos has dejado una vez más. Ver cómo a través de esta línea se va cumpliendo, Señor, todo ese pacto que tú habías instaurado, Señor, primeramente con Adán y Eva, un pacto de gracia que iba a venir de la mujer, iba a venir alguien que iba a pisar a la serpiente, Señor, al diablo. Y después vemos como en Abraham tú continuaste, y ahora vemos a su hijo Isaac, Señor, proveyéndole una esposa, Señor. Vemos todo este simbolismo de Cristo y la iglesia, Señor, y te agradecemos, Padre, por la obra que tú has hecho en la cruz, mandando a tu hijo a morir por los pecados de tu pueblo, Señor. No tenemos que palabras de agradecimiento, que palabras de elogio, que palabras de arrepentimiento también por nuestros pecados, por las veces que te defraudamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas
dignas de ti, que te agraden, que te glorifiquen, Padre. Y te pido también por nuestros hermanos, hermanas que están enfrentando un momento de dificultad, por nuestra hermana Mónica, que tú la sanes, Señor, que la tengas Amén. en tranquilidad, Padre, por los otros hermanos y hermanas de la iglesia que están enfermos, por los familiares de Jesús y Francis en España, Sí, por todos Señor. nuestros familiares aquí, por Carlos, Señor, seguimos orando por su sanidad, Señor, de su enfermedad, y también pedimos, Señor, por todos los familiares y amigos y amigas que no te conocen, que puedan llegar al conocimiento de Jesucristo, Padre, que puedan ver la cruz de Cristo, su sangre derramada allí, y que puedan apropiarse creyendo en ti, Señor, arrepintiéndose, y que tú los salves en tu gracia, Padre. Y gracias por este tiempo, que podamos deleitarnos en tu palabra, en tus verdades eternas. Bendice a mi hermano Esteban, ayúdalo ahora en sus planes, y ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Presérvanos, cuídanos, bendícenos, preserva a los hermanos y hermanas que están en tierras donde hay mucha de esta enfermedad, Señor. Si tú quieres tenerlos sanos, y si no, si quieres enfermarlos, Señor, para tu gloria, pues, Señor, glorifícate en cada cosa, Señor. Bendícenos y ayúdanos, bendice a los amigos, hermanos y hermanas que nos han escuchado, que nos miran o que nos mirarán, Señor. No dejes que tus palabras, y sabemos que no lo haces, vuelvan vacías, Señor, sino que puedan producir fruto para tu gloria. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén, Señor. Amado, Isaías 33. Para terminar, ya no es lo mismo que cuando leíamos juntos